Estimados amigos, bienvenidos a la entrevista de la semana de Radio y Televisión Santiago de Chile. Hoy día tengo el tremendo agrado y orgullo de poder estar junto a Jorge Aguirre, mayor de Carabineros en retiro, que es una celebridad en Carabineros, debo decirlo. Autor de varias obras, entre ellas este libro en el nombre del general, que nos va a comentar el día de hoy. Y además ha sido comisario en el área o la zona de la Araucanía, la llamada zona roja en general, así que la experiencia que vamos a poder transmitirles con esta entrevista yo encuentro que es extraordinaria. Muchísimas gracias por venir a RCT, Jorge, un gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias, Alexis, por la invitación. Bienvenido a todos. Bueno, partamos por contar este libro, ¿no? Y yo simplemente les quiero leer un brevísimo resumen de la vida de Jorge. Nació en Copiapó el año 63, profesor de Estado, mayor de Carabineros en retiro, consultor en seguridad, perito judicial en balística, documentología, huellas, hechos del tránsito, incendios, armas y tiro naval, drogas y toxicomanía, magíster en seguridad, grafólogo, criminalista y criminólogo, autor de varios textos asociados a la investigación criminal, jefe de equipo en investigaciones y peritos de varios casos complejos. La verdad es que tu currículum, Jorge, es realmente abrumador. La cantidad de portadas de libros, de diarios y revistas donde has estado por los casos en que te ha tocado participar es enorme. Contemos brevemente algunos de los casos más destacados en que has participado. Bueno, primero aclarar un poco que por la connotación pública que tienen los casos uno aparece en la prensa, pero generalmente nunca me ha gustado investigar a través de los medios de comunicación, sino que es cuando ya se rompió toda razón y empiezan a activar precisamente los medios de comunicación estas investigaciones. Bueno, participé en la investigación de la muerte del coronel Gerardo Juguero Olivares, del soldado Conquisto Pedro Soto Tapia, de la fuga a la cárcel de alta seguridad, de los sucesos de Colonia de Dignidad, también en algunas cosas no tan santas que hubo en el Congreso, una infinidad de procedimientos, y después en retiro me ha tocado participar también en otro. Investigué el caso de drogas en Arica, donde se acusaban a oficiales de OC7, y la lista es bastante larga, como ustedes comprenderán, en prácticamente 32 años de experiencia como investigador o como perito. Ahora, nos conocimos en el sur, tuvimos oportunidad de estar en algunas charlas juntos y ahí conocí tu trabajo también. Y justamente me tocó llegar a una de las últimas conferencias de prensa que tuviste que dar a propósito de un caso muy connotado, ¿no? En Temuco. Sí, bueno, justo el día que tú llegabas, nos encontramos precisamente en la conferencia de prensa porque se adelantó todo, que es el caso de la estudiante o pasante en realidad norteamericana que ya era psicóloga en Temuco, la señorita Erika Hagan, en el caso conocido como el Colegio Bautista, ¿no es cierto?, donde después de 6 años la presidenta de la fundación tomó una acertada decisión de pedir que se reabriera el caso. Hubo problemas para estos efectos, fundamentalmente del Ministerio Público, pero se pudieron soslayar porque ahora el laboratorio, más bien dicho, las investigaciones que se efectuaron, el Ministerio Público las va a reabrir y eso es bueno. Así que ahí también estamos aportando desde la perspectiva de la investigación científica del delito privado, poder aportar los antecedentes para que se resuelva este caso. Exactamente. Bueno, tienes un trabajo enorme ahí, estás ahora en Santiago, a propósito de otro caso también relevante, pero eso no sé si lo podemos contar. No, mejor que no. Pero no lo voy a contar. Y volvamos a Temuco, simplemente para contar que ahí tú estuviste a cargo de una comisaría y más bien de un área, ¿no? Muy relevante. Sí, bueno, tuve el honor de estar muchos años de comisario de la cuarta comisaría Nueva Imperial, que tiene las 5 comunas de Cholchol, Puerto Saavedra, Nueva Imperial, Carahue, Teodoro Schmidt, y en definitiva casi 7.000 kilómetros cuadrados de jurisdicción, que es toda la línea costera, desde el sur de Tirúa hasta la línea del Toltel que se conoce, limitando por supuesto también con Temuco. Entonces es eminentemente rural. Estas 5 comunas también están compuestas por muchas comunidades indígenas. Tiene una problemática bastante especial. Sin embargo, yo quiero destacar que precisamente con un trabajo mancomunado con la gente, en la época que yo estuve principalmente, se lograron reducir mucho los robos de animales, de abigeato a un 0%, se crearon las juntas de vigilancia y desarrollo en los lugares que no estaban, en otras se reforzaron, y por supuesto nosotros no teníamos
atentado mucho a los vehículos o que tomas de fondo, salvo las tomas virtuales que empezaron allá, precisamente porque estábamos enterados y sabíamos quiénes venían de afuera a hacer estas actividades, que no siempre la gente allá, porque muchos se le echa la culpa a veces a los mapuches y no lo son. Entonces, fue un trabajo bastante interesante, que hasta el día de hoy felizmente mantengo contacto con esta gente. Tú tuviste una buena llegada con las comunidades mapuches del área. Me comentaste algunos de los múltiples actos y eventos a los que te invitaban a participar como autoridad y quisiera que le relataras alguno de ellos que sea de interés. Sí, bueno, principalmente lo más importante es porque a uno la historia de Chile no le enseñan verdaderamente cómo es el pueblo mapuche, le enseñan algunos tips, algunos datos, pero cuando uno llega a trabajar esa zona y empieza a trabajar mancomunado, a interculturalizarse, a transculturalizarse también, empieza a conocer a las autoridades de ellos, que son las verdaderas que uno a veces ha escuchado, por ejemplo, los loncos, las machis, los huerquenes, la visión que tenían ellos antes del cacique, que totalmente era contradictoria con la que nosotros nos enseñaron en el colegio, cómo funcionan también regularmente el verdadero trabajo del hombre, de la mujer, y empieza a conocer la cosmovisión, y empieza también a ver otros elementos que se han ido agregando últimamente, ya con factores ideológicos, de cómo se empieza a utilizar esta cultura mapuche ya con otros fines. Conoce a los lafkenches, a los pehuenches, y conoce, por supuesto, gente de otras etnias que están más al sur, como algunos huilliches, en fin. Yo debo destacar que cuando me invitaban a estas reuniones, al principio, evidentemente, uno trataba de planificarla porque te invitaban de varias partes, con mucha desconfianza, algunos también, porque habían tenido problemas con otras autoridades oficiales de carabineros, en fin. Poco a poco fui participando en el Huichipantu, que es el 24 de junio, que es el Año Nuevo Mapuche, que es una actividad muy bonita, muy, muy especial. Fui participando en los guillatunes, fui participando me invitaron también a funerales, que también tienen toda una simbología bastante especial. Y uno empieza a entender y a conocer gente buena, mala y más o menos. Otras actividades que iba, por ejemplo, algunos matrimonios que se hacían, que también eran con algún sentimiento más occidental, ¿no es cierto? Pero eran igual de entretenidos. Entonces ahí uno empieza a conocer y a entender algunas cosas que pasan. Y por supuesto también hay una transferencia de información que les sirve a ellos y a nosotros. Porque también ayudábamos mucho en algunas diligencias con algunas entidades públicas donde estaban prácticamente abandonados. Hay que pensar que en esa zona tiene mucha incidencia el trabajo de las ONG. Correcto. Y las ONG muchas veces no están orientadas en el tema práctico y doméstico, sino que por el contrario, un factor de acarreo ideológico. Y ahí, en ese sentido, yo notaba que la población del sector estaba prácticamente en la indefensión, porque no tenía otro recurso a quien llegar. Y ahí yo aproveché esa instancia para poder establecer la proyección un poco de la institución del Estado y pedíamos a las instituciones que fueran, por ejemplo, del Servicio Nacional de la Mujer, Benore, INDAP, Corfo para los préstamos. Una labor más allá de la función meramente policial. Exactamente, y muy importante además porque lo hemos dicho otras veces en el canal, Carabinero es la representación física del Estado a donde se encuentre. Así es. Y eso es una cosa fundamental. Así es. Bueno, y precisamente por eso es lo que se ataca. Se quiere atacar ese acercamiento que tiene el Estado a través de la institución. Por ejemplo, algo que la gente desconoce. Hasta hace un poco años atrás, cuando se da la aptitud académica o la PSU, las pruebas se guardaban en las comisarías de Carabineros. Correcto. Y al día siguiente se le entregaban a los colegios. Ahora quiero, perdón que te interrumpa, pero quiero volver ahí a un punto que tocaste, que es esta infiltración ideológica desde el extranjero. Y voy a hacer una infidencia, tal vez, tú me corriges, pero tú tuviste en algún minuto, muy tempranamente, constancia explícita de la presencia de extranjeros en el territorio, Sí. realizando labores de adoctrinamiento y quizás que otras cosas, particularmente de un grupo europeo muy importante. A ver si nos puedes contar de eso. Bueno, yo creo que en realidad hubo de dos grupos europeos importantes, pero el más importante es Euskadi Sakatsuna, que es ETA, pero de la variante que estaban en México. Ok. De hecho, fueron fiscalizados, sorprendidos 5 de estas personas hace un par de años en el primer gobierno de la señora Bachelet. Y por supuesto que tuvieron todas las franquicias del caso porque fueron retirados oportunamente del sector. No hay registro de sus detenciones. De hecho, estaban con se le llama cola, que es un seguimiento de acá de Santiago, es el centralismo de Santiago, ¿no es cierto? Que no le avisa a provincia lo que va a pasar, pero sin embargo quiere retroalimentarse al revés.
y eso es una crítica que la hago con la más alta de los puntos de mira, porque es la cosa que hay que corregir. Y estas personas andaban haciendo un trabajo de terreno, un trabajo de cuadro, un trabajo de haciendo levantamientos en la zona de Angol, Pichipillahuen, todo lo que es la parte sur de Arauco, la parte norte de la Araucanía, hasta el sector de Puerto Domingo. ¿Estamos hablando de qué año? Debe haber sido el 2008, 2009 por ahí. 2009. Por ahí, claro, y después andaba otro señor, que me acuerdo el apellido era Canseco. Ya. Salió hablando ahí en la Plaza Mayor en Madrid que lo habían maltratado en el sector, lo que fue falso. Eso fue ya en el primer gobierno de Piñera. Este señor andaba incluso con información sensible en un pendrive de la actividad y las relaciones que habían con los movimientos de allá del sur de Chile con el señor Evo Morales en esa época. Tenía cartas y todo el tema. Y después, rápidamente, la autoridad administrativa tomó la decisión de sacarlo del país y allá, por supuesto, empezó a hablar con pestes de lo que había pasado en la zona de Hualpín, Puerto Domingo, Porma, toda la costa, digamos, donde se denotaba la influencia que querían tener. Esto no es nuevo. Lo que pasa es que no hay voluntad de darlo a conocer, de informar. Bueno, lo hemos venido diciendo hace rato en el trabajo de RCT, porque hay registros y nosotros teníamos los registros de la presencia de la ETA acá, del MAS acá y otros grupos más, la FARC incluida, pero lo tuyo es un testimonio directo, presencial y testimonial de una persona que estuvo allí cuando esta gente estaba circulando en la zona. Entonces creo que el valor de darlo a conocer es ese. Claro, de hecho cuando nosotros lo fiscalizábamos, los famosos estos controles de identidad en la ruta, aparte que andaban con pasaporte de uno u otro país, de organizaciones internacionales, de una que incluso pedía donativos por la prensa, tuvieron hasta un candidato importante. Entonces cuando uno fiscalizaba, al tiro, la opresión del carabinero, y no es una opresión si uno tiene tal la normativa, la función, porque además que no entendían ellos que en la zona del Budi tenían una peculiaridad, que estaban pasando por un tiempo muy complicado con los cisnes de cuello negro que se comían los huevos de las lisas. Entonces la misma gente de la zona lo estaba pasando súper mal. No sé si conocen la zona del Budi, pero hay donde hay unas islas, ¿no es cierto?, chiquititas, hay agua salada, entonces hay todo un ecosistema diferente. Entonces a ellos, yo veía que no les interesaba el tema del trabajo verdaderamente comunitario, les interesaba el trabajo ideológico, el trabajo de base. En esa época también, y previo antes al gobierno de Ricardo Lagos, se hizo un gran tragún. El presidente no fue, yo lo cuento en el libro por qué no fue. ¿Y por qué no fue? Porque yo le dije que no fuera. Y no se lo dije por una cuestión peyorativa, ni mucho menos, sino que no estaban dadas las condiciones de seguridad, porque cuando se hace el gran tragún en la zona de Saavedra, había más de 3.000 personas, venían como 80 collones a caballo y que venían manejados por el tema de la gente de Tirúa, y estaban en esta zona, y había una especie de convergencia extraña en el tema de seguridad y control. Entonces no había garantía para que el presidente de la República de Chile estuviera tranquilo. Se hizo una ceremonia circular, yo hablé con los mapuches antiguos de la zona, me dijeron, este tragún, esta ceremonia que están inventando no es de nuestras culturas, no es de nuestras raíces, acá hay otra injerencia. Entonces se suponía que tenía que llegar el helicóptero en tal parte, cambiaron como siempre, todas las reglas del juego. Okay. Y yo esa vez a mi jefatura no le conté nada porque se estaba imponiendo un servicio de carabinero, todo el tema, pero me llamaron una persona otro oficial de carabinero de la Moneda, me dijo, estamos con manos libres. De hecho, en el lanzamiento de este libro, el senador Huenchumilla cuenta la anécdota porque él era ministro de otra cartera y es testigo presencial de esto. Y me dice, está el presidente, ¿qué dices tú? ¿Vamos o no va? Yo le dije, tengo la garantía de que está toda la seguridad, pero precisamente hay visos de inseguridad y puede haber un problema, así que sugiero que el presidente no venga. Y el presidente no fue. Yo creo que un presidente con criterio de Estado lo hizo bien. Mandó al ministro Palma, al intendente que ahora es diputado de la zona, don Ricardo, disculpe que se me está perdiendo el nombre. Sí, se olvida la cosa, pero bueno. El ayudante, que primera vez que veo que un ayudante va de civil, va en un helicóptero, se baja y le ponen los caballos. Fue una situación súper especial, súper complicada y un poquito humillante para la autoridad que representaba al presidente de la República. Si eso le hubiera pasado al presidente Lagos, claro, habríamos tenido graves problemas.
Claro. y en la evacuación y todo. Este contexto que está viviendo hace más de 20 años la Araucanía en general, extendiéndose hacia la región del Biobío y hacia las regiones hacia el sur, viene motivado exactamente por un tema ideológico. Acá hay una fuerte injerencia, y tú has dado cuenta de eso, desde el extranjero, y sectores muy reducidos que tienen mapuches como parte de su integrante y también chilenos como tal, además de los propios extranjeros, que están desarrollando en la zona una escalada sistemática de violencia. Estamos grabando hoy día, vamos a salir con la entrevista hoy día mismo, 11 de septiembre, y ya anoche hubo nuevamente atentados en la zona. Tuvimos esta semana el asesinato de un joven de 21 años con un disparo directo a la cabeza. Sí, claro. El escalamiento ha llegado a un grado donde simplemente la autoridad no puede seguir mintiéndole al país, diciendo que simplemente se trata de lo que ellos denominan violencia rural. Esto yo creo que la definición estricta es guerrillas que están operando en la zona, porque es la definición de manual de lo que es una guerrilla: incursiones, sabotaje, atentados, etcétera. Luego hay un problema entonces de reconocimiento del problema por parte de la autoridad del Estado. Bueno, yo en primer lugar creo que hay una irresponsabilidad política del Estado en no buscar una solución desde hace bastante tiempo a este problema. No, en algunos le llaman conflicto, otros le llaman fenómeno, tiene diferentes nombres, pero sí es una acción en escalada que se ha transformado en una especie de guerra asimétrica entre un grupo que se supone que es pequeño, pero que tiene apoyo económico, tiene apoyo ideológico, tiene cobertura, tiene soporte logístico, con un sistema más grande que es el Estado. Dentro de esta responsabilidad está el hecho de no buscar la mejor opción, porque opciones hay. Por último, para mitigar, para reducir. Ahora, yo creo que hay que distinguir tres cosas. Está bien lo que tú planteas el término de guerrilla, pero la guerrilla tiene que tener un control total de un territorio. Depende del modelo. Claro, exacto, depende del modelo, pero el modelo más funcional, o sea, ellos tienen control de la zona de Contulmo, de la zona de Temucuicuy, del pasadizo de la línea de Ho Chi Minh, en fin, todas esas cosas. Contemos eso, el pasadizo de la línea de Ho Chi Minh, Bueno, creo que es. la línea de Ho Chi Minh en grandes términos es un símil que se hace con lo que pasaba en Vietnam en la época de Ho Chi Minh y su comunicación hacia el norte, que era Camboya, ¿no es cierto?, donde se llevaban los pertrechos, un control total. Y este control total empieza más o menos en intensidad baja, desde Nehuentúe, digamos 56 kilómetros a Tirúa, hasta Tirúa mismo. Correcto. Con la dominancia de las zonas altas, tienen teléfonos que al resto le fallan las comunicaciones, pero ellos tienen unos teléfonos excelentes, no sé cómo, informan de los vehículos que salen o entran, el trasiego de animales, fundamentalmente el transporte de madera. Curiosamente, incluso la propia madera que cortan allá, o que talan, o que se roban, se la venden a los mismos propietarios que está un poco más al norte su planta de tratamiento de celulosa. Entonces, es una cuestión. De hecho, una de las cosas que salen en el libro, cuando a mí me hirieron en la cara, el escopetazo, fue porque yo fui a retirar a un fiscal, al fiscal Buliem, que andaba con el capitán Díaz, que se habían ido al otro costado, al otro sector. Habían salido del sector jurisdiccional, porque andaban precisamente investigando 5 aserraderos clandestinos de madera y de gente que se sabía. O sea, sacaban la madera, la aserraban ahí mismo. Entonces era un negocio redondo. Nosotros pedíamos que fuera impuesto interno, que participara el Estado completo, Claro, para enfrentar esto. No íbamos. El problema siempre han pretendido que es y siga siendo de Carabineros. Y eso es una irresponsabilidad del Estado, entregarle a una institución policial un problema que es eminentemente político. y después cargarle la mano a la propia institución policial porque tiene que hacer su trabajo. Bueno, es que ahí está el tema para destruirla, po, porque es el tema de debilitar al enfermo, como yo hablaba en otro programa, en este escáner, en esta visión de capa, de ir buscando, ¿no es cierto?, dónde está el tumor, tratar de cambiar del tumor benigno al maligno, que es lo que no me interesa a mí. Por el contrario, yo tengo que extirparlo porque a mí me conviene. Y el muro de contención en este minuto es esta institución que es Carabineros de Chile, sin dejar de lado, por supuesto, a otras que participan, pero el peso grande lo lleva Carabineros de Chile. Y si más encima le agregamos que hay una opción de cierta debilidad en no enfrentar el tema y no hacer una oposición a lo que está ocurriendo, evidentemente que más fácil va a hacerse cenar la cabeza de este manto protector que tiene el país, que es Carabineros de Chile. Hoy día mismo tenemos la noticia, a propósito de una investigación de Radio Biobío, de un sumario administrativo que está realizando la Contraloría a todo el alto mando, literalmente,
y por el cual incluso el general director, si resulta ser sancionado, ya se anunció, va a terminar siendo sacado del cargo. Yo no tengo mucha información, excepto la que salió en los medios de comunicación muy temprano, pero ahí hay que distinguir dos cosas. Una la parte cognitiva y otra la parte afectiva. Ok. Porque dentro de la parte cognitiva está el hecho de que en la administración pública hay jerarquía, incluso en instituciones que no son plenamente jerárquicas, pero en definitiva todos tenemos a un jefe o todos somos jefes de alguien, dependemos de alguien. La Contraloría tiene que ver los procesos administrativos. Si se está metiendo en procesos de mando, dirección y control, tiene que tener mucho cuidado porque tiene que ver cuál es el aspecto que pueda abordar, que entiendo que por ese lado va. Si en ese lado va y cruza todas las variables, va a tener que estar muy bien fundamentado porque a él le pasó lo mismo con su subcontralora, pues. Así es, pues. Y fue revertido por la Corte Suprema. Pero ahora yo invoco un poco la parte afectiva, porque cuando se está diciendo que un general solamente es estratégico, que no ve algunas cosas, bueno, un general puede llamar a retiro, dar de baja a un funcionario, pero no puede tomar el mando para determinar decisiones o responsabilidad de mando operativa. No, eso yo no estoy de acuerdo. Un general que viene de la generalidad es una persona que tiene la visión de un componente más amplio que los que están bajo él, como los coroneles, Exacto. los comandantes. Por lo tanto, debe asumir. Tal vez lo que nosotros echamos de menos, un general de antaño, de esos que se paraban en dos pies y se imponían y decían, yo tomé esta decisión y ¿qué? Me equivoqué. Pero ahí está el componente político, porque el presidente de la República va a ascender al más calificado, al más competente, a la persona más idónea o al que tiene más pantalones, o va a tratar de tener a aquellos que puede manejar, controlar, negociar, conversar, etcétera, etcétera. Gracias a Dios nosotros en este minuto no estamos en guerra, gracias a Dios no estamos en un conflicto, parece que es grave mayor. Ahora, eso no significa que no haya buenos generales y buenos almirantes. Los hay. El problema es que no están a veces en el minuto preciso o en el momento exacto cuando se produce el conflicto, la contingencia, entonces no tienen la opción ni la capacidad de demostrar los buenos que pueden haber sido o que son. Son diamantes en bruto que están ahí alineados. Ajá. Entonces yo creo que va a tener que asesorarse muy bien el Contralor porque en esto que ya dio a conocer, que ya se promulgó, no creo que va a salir gratis. Bueno, solamente mencionar que es claro que el Contralor viene hace mucho rato marcando una pauta que lo aleja completamente de, digamos, la tradicional función que cumple la Contraloría y se está excediendo en sus funciones. A mi juicio lo que está haciendo excede sus funciones y efectivamente lo que se ha publicado indica de que lo que está cuestionando son las acciones operativas de Carabineros en torno a los sucesos del 18 de octubre en adelante. Y la verdad es que uno se pregunta qué conocimiento y qué competencia y qué autoridad incluso tiene el Contralor para poder definir qué acciones pueden o no tomar Carabineros en función del cumplimiento del orden público y del respeto a la Constitución y las leyes. Mi impresión es que este señor, dado los propios problemas que la Contraloría ha tenido, donde tiene un subalterno que intentó despedir y que el subalterno sigue presente allí, debiera mirarse al ombligo antes de estar mirando afuera. O voy a hacer esa cita bíblica, mirar la viga en el ojo propio y no la paja en el ojo ajeno. Lo estoy diciendo en términos muy bíblicos. Claro. Bueno, yo creo que ahí hay un tema re importante porque si el Contralor tuviera un área de control, bueno, en el libro también lo cuento, si la Contraloría en el fraude de Carabineros también tiene responsabilidad, durante 20 años tuvo el mismo fiscalizador. Pues. Exacto. Viajaba en aviones de las instituciones a jugar a la pelota, el equipo de la Contraloría viajaba a jugar a la pelota Iquique, entonces la probidad se le aplica a algunos, no a todos. Pero bueno, eso es un tema menor, no vamos a gastar tiempo en eso. Ok. Pero, por ejemplo, ¿por qué él no toma medidas contra el general que estaba a cargo por no desalojar la Plaza Baquedano? Por ejemplo. ¿Por qué no toma medidas contra los empleados públicos, que tienen otro estatus, pero son empleados públicos, del Congreso de la República, que recibieron a toda la primera línea en un edificio público, en un horario público, en un horario de trabajo, y le rindieron un homenaje? O sea, si vas a hablar de regularidades, bueno, que le ponga, pero pino a todo. Y ahí estaría también la colusión que se empieza a formar en torno literalmente a la deconstrucción de Carabineros de Chile, y el proceso está en curso. Lo que estamos viendo es eso, es la deconstrucción de la institución, porque lo hemos mencionado en otros programas, la deconstrucción opera ideológicamente sobre las izquierdas y las derechas, pero más importante incluso, opera sobre las instituciones. Y este desmontaje interno del propio Estado, donde figuras del Estado, autoridades del Estado,
en el fondo hacen colapsar otras instituciones, es lo que hemos visto en el caso del Ejército, en el caso en general de las Fuerzas Armadas y en particular ahora en Carabineros. Bueno, lo que pasa es que el término que tú acuñaste muy bien, de la deconstrucción, en el caso de Carabineros es de origen mixto. Es una misión deducida por los entes políticos, donde llegan un minuto y se ponen de acuerdo. Ya no estaba la persona que, el enemigo público número uno, que era el general Pinochet, después bajó, después los que iban quedando, que están en Punta Peuco, después ¿quién nos queda? ¿Qué sigue? Y es Carabinero. Carabinero, si bien es cierto, es tremendamente apolítico, igual de una otra manera es un ciudadano y tiene gente y contacto. Por eso que tiene que mantenerse por una línea separada el profesionalismo, para que no ocurra lo que pasó antes, donde las autoridades políticas decían lo que se hacía, lo que no se hacía. Ahora, en la forma de atacar, que es el control del orden público, en este ataque anárquico planificado, ¿no es cierto?, porque esa es la realidad, para deconstruir a una institución que en teoría todo el mundo veía férrea y en la práctica la veíamos, ¿cierto?, unida. Yo, por ejemplo, allá en Santiago veía un carro lanzagua blanco, un furgón verde, otro furgón blanco. Espero que mañana no sean rosados, y no porque no tenga problema con el rosado sirve incluso hasta para entrevistar gente, da cierta paz, cierta tranquilidad, sino que no se puede tener un aspecto cromático variable en una institución que es jerarquizada, obediente, no deliberante, que se le piden por un lado, pero por otro lado que se libere. En definitiva, en esta deconstrucción que están esperando, que Carabineros esté anómico, esté carente de normas, sea de todos los colores, sea de todas las tenidas, se mezcle todo, y lo peor que quieren, o lo más grave que quieren, es cambiar y variar sus procedimientos, que no se utilice la herramienta. Lo que tú me parece que hablabas ayer o anoche de que no estén los cuarteles policiales. A Peñalolén lo han atacado. Yo trabajé en Peñalolén y en La Reina. Es impresionante, la gente era cariñosa. Igual teníamos problemas a veces con la hormiga, pero ahora todos atacando porque quieren que se vaya la comisaría del sector. ¿Y por qué quieren? Porque entran otros entes, otros organismos. Entonces el país es el que, insisto, no ha sabido recopilar toda esta información, todo este antecedente de lo que viene para el ataque 2.0, aunque yo creo que va a ser nivel 3.0 por lo menos, ¿eh? Un gran lobo que se nos viene encima y necesitan debilitar la institución. Si la institución, si hablemos de Carabineros de Chile, no es capaz de resolver rápidamente los problemas, va a ser más grave. Voy a poner un ejemplo. Es tan grave este tema de la desconstrucción que hay una desconstrucción tácita jurídica. Un detective, una persona de la PDI, va por su casa, va en el auto, le hacen un portonazo, hace uso de las armas, lesiona, mata a una persona, mata al delincuente. Al tiro va a saltar su director, va a saltar la prensa, legítima defensa. Así es. Un carabinero en iguales circunstancias, y es más, a veces estando de servicio, cumpliendo con la consigna, con su misión, hace uso de sus armas, se defiende, es un homicidio, un asesinato, es un malo, es un depredador. Entonces, ese doble estándar es ¿por qué? Porque está todo planificado para atacar lo que se mueve y es de color verde. Es ese planteamiento. Lo que antes decían algunos de los años verde olivo, que era famoso. Así es. En el Caribe, en Centroamérica, ahora es al revés. Acá ser verde olivo tiene esa complicación. Entonces, yo creo que si no se maneja bien esto, Alexis, no se controla, no madura el Estado, el sistema, no veo muy bueno. ¿No tienes buen pronóstico? No veo buen pronóstico para nada. Nosotros hemos venido relatando y estudiando el proceso de insurrección en el país más de 20 años y efectivamente el ataque a las instituciones y en particular a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile ha sido absolutamente sistemático. Y lo último, y es lo que nos tiene en parte como estamos, son estas famosas RUF, ¿no? Las reglas del uso de la fuerza. Sí, claro. ¿Ya? Y la verdad que uno analiza las reglas del uso de la fuerza en cualquier escenario insurreccional y lo que hacen literalmente es dejar sin capacidad defensiva incluso a los funcionarios. Claro, pero sí, es que para eso están hechas. Piensa tú que antes de la RUF estaba el estatuto de las instituciones que acaba de cumplir la ley que se hizo en Cuba. Se hizo justo en un país donde no funcionan ni la RUF, ni los estatutos de hacer cumplir la ley, ni nada. Y se hizo allá, Calepalo. Es fomentado por las Naciones Unidas, en algunas partes participó ACNUR también, muchas e innumerables ONG, entonces es un terno a la medida. Si nosotros lo llevamos a la práctica nuestra, que acá está el cono de América, que es Uruguay, Argentina, Chile, generalmente siempre tuvo otra mirada de este fenómeno, de este tema, pero estamos totalmente contaminados. Ya en Argentina tenemos los paropolicías. Así es. Aquí no se debiera hacer, no se podría hacer, pero ¿qué pasa si el día de mañana Carabineros hace una huelga, un paro?
que no está contemplado en nuestra normativa. A nadie se le ocurriría, pero ya en esta desesperación, en este ataque sistemático de que hago algo, cumplo, no hago algo, no cumplo, me van a agarrar igual. Exacto. Nadie está defendiendo la opción. Todas aquellas personas que dicen, no, que hay que defender al carabinero, y ya, muchos están ahora como tiburones diciendo, bueno, y si aquí se ha instalado la imagen de que el carabinero es tonto, es flojo, no estudia, es penca. El Mercurio atacó a Carabineros diciendo, atacó, porque dijo el 71%, no sé dónde sacaron esa cifra, no está postulando. O sea, postula un 29%. Bueno, que postulen los mejores. Ese 71% no tiene vocación, no postule. Entraron mucho a la institución, y yo le voy a decir a esa Cámara algo que es fuerte. El carabinero chileno no es de Finlandia ni de Suecia, es de las poblaciones chilenas. Es el niño que tiraba piedra, que se le caían los mocos, que robaba el pan, que jugaba, que creció, que muchos estuvieron en hogares de menores. No es un hombre importado, se le piden cosas para las cuales no estaba capacitado. Incluso su resentimiento que viene desde el vientre materno. A esa persona que se le capacita y se le enseña, ahora se le critica que está 1 año, que está 2, que está 3. Carabineros no puede darse el lujo de cerrar, no pueden estudiar 1/3 de su carrera como otras instituciones. La guerra no empieza a las 8 de la mañana ni termina a las 5 de la tarde. No estoy criticando a las Fuerzas Armadas, pero son realidades diferentes. El Carabinero está 24/7. Y para que tener ese 24/7, tiene que tener determinados requisitos, preparación, idoneidad, temple, aguante. No cualquiera puede ser carabinero. Y eso es lo que no quieren entender y por eso lo quieren atacar. Eso que postulan o no postulan ahora, para que ustedes sepan, señoras y señores, cuando egresaban de sus cursos de formación, lo primero que hacían la cooperativa de carabineros. ¿Y qué le compraba el carabinero a su mamá? Una cocina. Usted, señora, que está mirando este programa, un refrigerador. Era el primer sueldo del carabinero. Un hombre esfuerzo, un sueldo digno y bajo. Esa es la realidad. Finalmente, ese resentimiento social que apareció de la nada ahora es producto de otras cosas que esta sociedad debe solucionar. No Carabineros, porque Carabineros tiene que trabajar en la delincuencia. Tal vez hacer cambios, modificaciones, pero no reestructurar. Porque si tiene el monopolio de las armas, tiene que enfrentarse a la delincuencia dura, al narcotraficante, al terrorista. Y eso es lo que ellos no quieren. No quieren enfrentamiento. Quieren combatir en un tablero donde tengan las de ganar. Y Carabineros es el único que está en este minuto de tener la posibilidad de hacer ese impedimento. Carabineros ha tenido la capacidad incluso para mantener el control del orden público, pero no lo dejaron, la amarraron de mano, de pie y lo dejaron baneado. Y parecen algunos en este minuto personas como que son serviles, así lo está viendo la sociedad, lamentablemente a algunos mandos que no han estado a lo mejor a la altura de defender a su personal y de contraatacar en los estamentos que sea, especialmente en el estamento político, para evitar esta dilapidación que están haciendo una institución importante, granítica, con muchos años de experiencia como es Carabineros de Chile. Yo siento una pena, tristeza, porque generalmente conozco a todos los actores que están asociados, los conocí en la escuela, algunos me tocó ser profesor, instructor, camarada, y no hay cosas que no entiendo. Me gustaría también a mí que me la explicaran, pero también como uno conoce el otro lado del pensamiento de los políticos están asociados en los cambios que ellos quieren o pretenden hacer sin tener siquiera insospechada cuál es el verdadero futuro que nos espera. Discúlpame si me va a hacer o... Absolutamente, Jorge. Yo creo que lo que estás diciendo es el reflejo de la realidad nada más. Pensaba un poco mientras estabas contando esta mirada que me acordé de una vieja película que en algún minuto todos vimos, que era Robocop, ¿no? Este policía robot, que en realidad era un ser humano dentro de un cuerpo metálico. Y en Robocop pasaba en la película que Carabinero o la policía simplemente paraba y la ciudad entera entraba en caos. Y la verdad es que con la presión que Carabineros tiene, lo que tú comentas que se vuelve impensable, ¿ya? Podría ocurrir en algún instante, porque lo que vamos a tener efectivamente, si es este estallido de nivel 3.0, va a someter a una carga de tal magnitud a toda la tropa en Carabineros que realmente van a tener que hacer esfuerzos heroicos por varias cosas. Primero, para no sucumbir a la provocación de la que están sistemáticamente siendo víctimas. O sea, el nivel de agresión a Carabineros de Chile es lo oral, los garabatos, etcétera, es la actitud, es la falta de respeto cotidiana.
etcétera, es impresionante, yo creo que es histórico. En segundo lugar, porque el ataque real a las comisarías yo no tengo la cifra final hoy día, pero mi cálculo es que vamos por unos 500 ataques a cuarteles de carabineros, ¿no? O más, ¿ya? Probablemente son más. Que también, de nuevamente, es histórico. Jamás en la historia de todo Chile había ocurrido esto. Y todavía, incluso con víctimas, heridos, algunos de gravedad, algunos perdió su ojo, pero sin que quienes estén atacando todavía ocupen todo el arsenal que tienen. Están utilizando bombas Molotov, están utilizando fuegos artificiales y arma corta. Pero ¿qué pasa cuando saquen armas largas que las tienen? Porque acabamos de ver el mayor decomiso de armas, ahora mismo, el día de ayer, en Pudahuel, en una zona cercana a lo que se llamaba Vía La Industria o Parque Industrial en el pasado, donde había cajas con 9 milímetros nuevas, que se estaba mostrando ahí, donde había arma larga, calibre 762 por 51. Perfecto. Usted me puede decir después a qué arma corresponde ese calibre para que la gente tome la magnitud. ¿Qué pasa el día entonces que a las comisarías, particularmente ahí mismo en Pudahuel Sur, al frente de donde te estoy contando, vayan a atacar, pero ya no sea este ataque simplemente hostigamiento con posibilidad de herido, sino además un ataque en forma con arma larga de ese calibre? ¿Qué armamento usa el calibre de las balas que se encontraron en este decomiso? Bueno, en primer lugar, la subcomisaría de Peñalolén ya sobre 130 ataques. Una sola subcomisaría, una sola unidad. Dentro de la georreferenciación es impresionante las zonas de ataque, los cuarteles de carabineros, tanto en la región metropolitana como en otros lugares. Ahora, respecto al armamento decomisado, dos precisiones. Una, los calibres que tú mencionas son el 7.62-51 y el 7.62-39. Este último es para el fusil Kalashnikov del Pacto Varsovia, que andan muchos dando vuelta acá en el país, están guardados. Y el 7.62 por 51 es para los fusiles, ¿no es cierto?, que se utilizan como el fusil SIG, el fusil FAL, que tienen algunos que se robaron. Lo que no sé si han encontrado calibre 5.56 en esta oportunidad, porque ese es el que usa el M16, y en el sur sobre todo han participado en algunos atentados. Está comprobado de que el primero embarque Carrizal no se encontró algunos elementos, están diseminados por ahí, guardados en unos barretines, así que en algún minuto van a salir. De hecho, justo en esta fecha, hace 40 y tantos años atrás, 47, no me equivoco, había armamento, pero no tuvieron mucha condición en algunos de utilizarlo porque fue sorpresivo. Pero para los eventos que puedan haber en la actualidad, los bandos de oposición, hay un bando que está el bando perdedor la vez anterior, está demasiado preparado, instruido, coordinado, tiene contacto a alto nivel y tiene recursos económicos bastante considerables como poder enfrentar esto. El tema es qué otro tipo más de tecnología tienen. Yo estoy convencido que tienen artefactos impuros, como se llaman en algunas partes, para hacer atentados de escala mayor, más allá del armamento de las armas de fuego. Ahora, las armas de fuego las tienen guardadas y se pueden conseguir. Por eso que, curiosamente, hay dos teorías respecto a lo que quería ante el Estado cuando le decía entregue su arma. Una, que más población civil no estuviera armada en su casa, una campaña desprofeso, para que esto era más desvalía. Así es. Porque era con la excusa de que le echaban a robar y le robaban la pistola. Pero resulta que el ladrón que roba la pistola no se va a meter en una confrontación grande. El delincuente hace su pega, trabaja, roba. El delincuente profesional. El delincuente profesional refractario al trabajo, como lo señalan estos seres en su tipología criminal. Ese se dedica a cometer delitos nada más. Exacto. Las organizaciones criminales grandes, narcotráfico, esos son los que van mutando porque necesitan causar cierta sensación de inseguridad en determinados sectores para el control territorial. Exacto. ¿Ah? Entonces ahí está el problema. Ahora, yo creo que el atentado más grande que quieran hacer ellos más adelante es el ataque directo donde está el Estado. Yo hablaba con un amigo del Tribunal de Justicia y el otro día me dijo, no, los tribunales de justicia no, porque están con cierta tendencia. Aunque yo no creo que sea tan así, porque conozco varios jueces, varios ministros que no sé, no me atrevería a ser tan draconiano al respecto. Pero yo le tengo miedo a un asalto no convencional desde otra posición a la moneda. Y lo hemos visto en la comunicación horizontal que ellos mismos plantean con esos afiches y esos grabados y esas cosas donde aparece una plaza de la Constitución o la plaza
frontal hacia la Alameda, repleta de gente y con una guillotina al medio. Entonces hay una anticipación del punto de vista discursivo horizontal de las cosas que quieren hacer. Eso sería la toma final, ¿no? Claro, lo que pasa es que acá ellos tampoco no visualizan que Robespierre y Danton, que lideraron todo esto antes, después también fueron pasados por la guillotina. Entonces, acá ellos tienen otra hipótesis de conflicto, porque también tienen otro tipo de alianza, aparte de las comunicaciones, redes sociales. Yo creo que hay mucha gente que está metida en esto, que le gusta, que le atrae y que no sabe los efectos más que colaterales que puede tener esto. Por el contrario, es por qué Chile. Es por qué esto que se viene haciendo por años y por qué era resultado, cuando se supone que no, que íbamos en otra dirección, que estábamos en otra onda. Sería bonito descubrir el verdadero origen y tratar de identificar a las personas que están inmersas en esto, que están metidas, las de Chile y las de afuera. Porque esta cuestión globalista. Yo me acordaba hace un tiempo atrás cuando se quería abrir los corredores bioceánicos entre Argentina y Chile para el tema de Atlántico-Pacífico, China. Y no se hizo por el tema de la ley de menores, por si un chileno se arrancaba con su hijo argentino o viceversa. Y no cuando estaba en el Mercosur y todo esto, y no se llevó a buen término. Curiosamente, pasan como 11.500 camiones por el Libertadores, todo un movimiento grande entre nuestros dos países de economía. Pero para hacer tonteras, se unen de inmediato, se contactan de inmediato para traer contrabando de esto, de lo otro, de armamento. Entonces, para las cosas buenas, alguien le pone un problema aquí y allá, pero para las cosas malas están todos de acuerdo rapidito. Entonces, es súper complejo lo que pasa, porque, bueno, tal vez el sueño que tiene uno, que la inteligencia nacional se anticipara con información, con antecedentes, y evitara que sucedieran cosas, pero eso está pasando solamente en las películas hoy en día. Contemos eso un segundo más porque la gente se pregunta mucho. ¿Qué pasa con la inteligencia en el país? ¿Qué pasa con la Agencia Nacional de Inteligencia? ¿Qué pasa con la agencia de inteligencia o los departamentos y áreas de inteligencia de las Fuerzas Armadas en general? ¿Qué pasa con la inteligencia carabinero? ¿Qué pasa con la inteligencia en Chile? Bueno, yo creo que la inteligencia en Chile pasa por un proceso de desinteligencia, vale decir, de solamente manejar información, antecedentes de las fuentes abiertas. Antiguamente los viejitos que leían el diario, a ver el computador. Entonces una noticia la transforman en un insumo de inteligencia, la analizan, la depuran y la entregan. Hacen una actividad programática, o sea, lo que se decía antes, la parrilla subversiva. Entonces uno decía, hoy 29 de marzo, vamos a tener problemas. ¿Por qué el Día del Joven Combatiente? Lógico, brujo que hay problemas. 11 de septiembre, problemas. Entonces eran un anecdotario de fechas conmemorativas y se utilizaba como una gran fuente de información. Lo que sucede es que Chile es el único país que a la larga, independiente de lo que ha escrito Parvez en su libro, ¿no es cierto?, sobre el tema de la Guerra Pacífica, pero no ha tenido un servicio de inteligencia profesional que se mantenga en el tiempo y en el espacio. Se ha ido cambiando de nombre, se ha ido cambiando de oficina, llega este gobierno, los echa, que era la DISPI, que es la ANI, que es la oficina. En cambio, nuestros vecinos argentinos, el CIDE, Sistema de Inteligencia del Estado, o su Secretaría de Inteligencia del Estado, se ha mantenido en regímenes políticos de izquierda, de derecha, militares, aquí y allá. Porque es del Estado. Porque es del Estado. El SIM de los peruanos igual. Los bolivianos sus servicios secretos. Y todo, pero Chile no. Se puede dar el lujo de cambiarlo y cualquiera está en la comisión de inteligencia y llaman y se meten periodistas y hacen programas y opinan. Entonces no hay una inteligencia profesional. Nosotros no tenemos espías profesionales. Por lo tanto, si no tenemos inteligencia, también tenemos una mala contrainteligencia. Obvio. Ahora, yo no quiero que se sientan mal los funcionarios de Tenderini, de lo que estoy hablando, sino que es una realidad, porque ellos se cometen un incesto informativo, un incesto intelectual de la inteligencia. Comenta eso, es muy buena la imagen. Claro, porque entre ellos mismos se encuentran todo, como tener relaciones entre familiares, se encuentran todo bonito, no discuten. Bueno, si algo no le gustó a uno, se va, el otro va y demanda. El señor MB, que estaba ya en el caso Huracán en la nueva región de la Araucanía, demandó al antiguo director de la ANI, demandó a la ANI también por un tema contractual. Esa rotería pasa en Chile nomás. ¿Cómo alguien de servicio de inteligencia va a llegar a los tribunales de justicia, los tribunales laborales, un tema de algo que pasó en otro lugar, en otro sector, en otra región? Y además que es de inteligencia. Y además que de inteligencia, o sea, vulnera la ley de inteligencia cuando, por ejemplo, yo digo, en el sistema de inteligencia tienen afuera una gran institución que es Gendarmería de Chile. Participa cuando ellos quieren nomás. Pero no es parte del sistema. Fuera. Fuera. Y la mejor información está en las cárceles de Chile.
La mejor información sale del interior de los penales, entonces no puede ser. Además, se requiere saber lo que está pasando en el frente delictual. Por ejemplo, cómo enfrentar el tema de los famosos fraudes por el teléfono. Claro. Por qué no se ha podido parar? O sea, hay tecnología para hacerlo, ¿por qué no lo han hecho? ¿Y por qué cuando lo instalaron volvieron a desinstalarlo? O sea, hay todo un tema. Entonces, en definitiva, lo que tiene miedo el poder político es a la sombra que quedó de la DINA, de la CNI. Ellos se imaginan esa inteligencia, el puño de hierro, Sí. la luz. Entonces, Podrían tener, y en eso quisiera argumentar un segundo, porque efectivamente podrían tener algún resabio, pero serían los más viejos, los que ya llevan más de 30 años metidos en el poder del Estado, ya sea en el Congreso o en otras partes, porque los más jóvenes que están hoy día no vivieron nunca eso, primero, y en segundo lugar, lo que sí temen, y esto es la cuestión importante, es que alguien pueda saber aquellas cosas ilegales que ejecutan. Y ese es el problema real. Porque, te pregunto, ¿por qué nunca se aprobó realmente de que los parlamentarios hicieran test de drogas? Mensual, por ejemplo. Porque Carabineros lo tienen que hacer, ¿no? sí, pues el screening de droga y el test es aleatorio y se hace generalmente, se le hace todos los años a todos los carabineros y a algunos se le hace hasta 2 o 3 veces cuando... Y estos caballeros que están ahí, ocupan esos cargos y que tienen esos sueldos millonarios, que se supone que sirven al Estado y por ende son funcionarios públicos, no lo hacen. Y nadie sabe si están drogados o no están drogados, si consumen o no consumen, etcétera. Lo cual además es una debilidad, porque en el minuto que uno consuma, puede entrar en el círculo del narcotráfico por influencia y todo lo más, y eso es normal, por ejemplo, en países como Colombia, y ellos lo vivieron. Claro, lo que pasa es que, buena pregunta, buen tema, da para Otro programa, pero lo debe ser corta. Chile por año, bueno, a partir del año 89, cuando se sacaron las plantaciones de cáñamo y todo el tema, entró después un producto que se llamó la pasta base. Chile era lo más consumía marihuana. Así es. Cocaína era poco, algunos de Muy caro. no era muy caro. Chile era un pasadizo para mandar la droga a otros países, a los mercados, por el tema económico. Curiosamente, ahora cuando tú hablabas del arma, me estaba acordando de los containers que llegaron a Iquique, sí. cargados de armas. Entonces, el trasiego intercontinental, cuando tenemos una gran zona económica exclusiva, navegan muchos barcos por el Pacífico y todo, era vital. Chile era vital. Y se dio, pero como estábamos en un gobierno militar en esa época, no era una hipótesis de conflicto el tema de la droga porque estaba más o menos controlado. Fue craso error porque en definitiva, precisamente al amparo pueden pasar muchas cosas. Los cuidados del cristal matan al señor Así cura. es. Entonces Chile, de ser un país que solamente pasaba la droga, y nosotros en definitiva se hacía el negocio con las navieras chilenas, algunos que participaban en navieras chilenas o en operaciones, de repente con el boom económico Chile se transformó en un consumidor. Y era un consumidor VIP, premium. Entonces le mandábamos nosotros el ácido a Puerto Corpúrea de Antofagasta hacia arriba a Bolivia, el ácido acético, el ácido sulfúrico y todos los elementos para que hicieran la droga allá acá y después nos volvían los kilos en las bolsas blancas. Entonces este negocio fue creciendo. De hecho, el boom de algunas ciudades, inmobiliario, se habló de la droga, después que vino un pariente de Pablo Escobar para acá, que también fue, que es cierto, que lo seguimos, que no lo seguimos. Bueno, la cuestión es que esta nos pilló. Ya. Y Cuando solamente para contarte que en Bolivia tienen súper claro que de Chile vienen todos los insumos para la preparación de la coca allá. O sea, eso lo saben 100%. Es un pacto no tradicional con nuestros vecinos. Sí. Que ahora yo creo que ya es tradicional y permanente. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando empieza esto de la droga a meterse, y fíjese bien lo que voy a decir, esto ya no está en el submundo, no está en la subcultura del narcotráfico, sino que empieza a escalar todas las posiciones. Ergo, tenemos que tener políticos, militares, carabineros, aviadores, marinos, curas, jueces, abogados, médicos, de toda la esfera, de todo el colegio, que de una u otra manera tiene contacto. Y como surge la negación de las masas lealtades, si tú no cumples esto, no estás en mi grupo, mucha gente empieza, no, que yo no la quiero probar, que no quiero hacer esto, quiero hacer esto otro, y la prueba. Entonces, ¿qué sucede? Se le fijaron determinados parámetros a algunas instituciones nomás, Carabineros, incluso algunos de la PDI, para esto, incluso la ley 20.000 habla de la agravante para los que están en la Armada, para los que están cumpliendo otros servicios, navegando, en fin. Pero en definitiva, se le entregaron todas las herramientas para que esto se manejara, porque hasta los propios reglamentos de salud no consideraban todo esto como un fenómeno. Porque todos dicen, oye, el tema del narcotráfico es un problema de seguridad,
pero la ley, el espíritu del legislador es la salud pública, no la seguridad. No la seguridad. Entonces hubo un divorcio entre lo que es seguro, porque los narcotraficantes necesitan armas para proteger sus cargamentos porque los otros se los roban. Son las famosas mexicanas. Los primeros grandes o rápidos secuestros que se hizo en Chile entre familias de narcotraficantes. Y ahora tenemos andan los videos de vuelta, después entran los sicarios. Entonces esto es en la escala evolutiva del delito, que debiera sacarse un costo social del delito de cuánto nos cuesta cada delito y el conjunto de delitos, no le interesa a nadie. De hecho tenemos una subsecretaría de prevención del delito que debería estar trabajando en este tema, pero andaba preocupada del COVID, de los guantes, de esto otro, y no de la delincuencia dura, de cuánto ha aumentado, cuánto no ha aumentado. Literalmente repartiendo caja, los funcionarios. Exacto. Entonces, mientras no se cumplan las funciones duras que se tienen que cumplir, que uno se pone colorado, que da rabia. Yo hace mucho tiempo propuse la creación de la Agencia Nacional Antidrogas de Chile. Una especie de DEA, ¿no? Una especie de DEA que solamente los carabineros detectives que no son de droga adopten el procedimiento flagrante y de microtráfico poco, pero las grandes organizaciones, los grandes trabajos con los fiscales especiales sean para que no se anden pegando cabezazos a las policías y desbaratando operaciones especiales de inteligencia. Además, no estén los famosos informantes o contrainformantes que llevan información de un lado a otro y que generan problemas como lo que pasó en Arica, donde ahí precisamente la Fiscalía tiene una gran obligación que no cumplió en administrar este procedimiento. Bueno, el Ministerio Público tiene su propio pecado también, que Bermúdez también podría participar seguramente ahí en ver qué pasa en el Ministerio Público. Seguramente. Podría ir a preguntar claro. ya si hay alguna responsabilidad administrativa en el Ministerio Público, si se atreve. Claro. ¿Ah? Porque de atreverse lo dudo. Es el tema. Bueno, para no dilatar más el tema, nosotros, Chile es un gran consumidor. Y se supone que en un grupo de 10 personas hay 3 más o menos que son consumidores. Entonces, si usted saca la estadística, un 30% es altísimo. Altísimo. Y en una fiesta grande de amigos, de universidad, empiezan a aparecer más cosas. Piensen solamente en la cantidad de fármacos, pastillas, éxtasis, drogas sintéticas que tenemos. Es impresionante. No, realmente acá se salió de madre esto y es muy difícil volver al cauce normal. Otra arista más del proceso de constructivo, porque también incluye esa fase, todo el modelo completo, y está dentro de los manuales, porque sí, claro. otra de los esquizes que se ocupan. Claro, yo no sé cuántas líneas de base tiene la de construcción o pilares para sostenerla. Esta biblioteca no alcanza, y esa tampoco alcanza para todos los libros de manual que tienen de todas las áreas. Claro. Cubren todo. Claro, yo por ejemplo, me ha gustado el tema de la teoría de la deconstrucción, lo estoy siguiendo de cerca, analizando incluso otras variables de otras cosas que me tocó ver antes, que pueden venir de más atrás, incluso que también están asociadas, tratar de establecer la data verdadera de la deconstrucción. Ahí, bueno, tú eres especialista en ese tema, pero para entender algunas atornilladas al revés del frente interno anteriores. Lo voy a explicar como tú lo dijiste. Si esta mesa tuviera tornillos y usted le empieza a sacar los tornillos, la mesa se empieza a tambalear. ¿Qué le está pasando a Chile? Eso. Estamos ya con... Está coja la mesa. Está coja, o sea, más que coja yo creo, no podemos poner nada encima de ella. No aguanta más. Yo no trato de ser lo más auspicioso posible, tener fe, esperanza, bueno, aunque la esperanza no es un método, pero en definitiva... Tiene que haber una medida fuerte, un remesón fuerte, ¿sabes? Y el otro día cuando conocí a tu hijo y conversé con él, me causó muy buena impresión. Muchas gracias. Su pensamiento que tiene. Pero yo le hice la pregunta, ¿y tus compañeros? O sea, el lado A y B, tiene compañeros A y B del tema. Entonces, esa es la realidad. Uno está observando desde el borderline, en el límite, para allá y para acá, y no sabe... en realidad lo que dice este es bueno, lo que dice este es malo. El problema que nosotros tenemos es que estamos en un borderline, en un precipicio donde no sabemos, no nos atrevemos, o lo que llaman los previsionistas de riesgo, no sabe, no quiere, no puede. Póngase el casco al trabajador. ¿Por qué? Por esto. No me gusta el casco, no, que no lo uso. Entonces estamos en ese proceso. Y en ese proceso, que es fuerte, la juventud actual, digámoslo con letras mayúsculas, no ha sufrido nada. No ha tenido amenaza de guerra, de invasión. Uno que otro temblor dando vuelta. Un país en crecimiento.
Todo, cada uno con un televisor en su pieza, creciendo, plata. ¿Hay pobreza? Sí, mínima. Pero el que trabaja, tiene. Uno da propina. La gente que recibe propina en la calle a veces gana más que un trabajador del empleo mínimo. Sí, señor. Entonces, esta generación actual, una o dos generaciones, como se le ha dado todo, no valoran absolutamente nada. Entonces, cuando uno habla de los temores, los miedos, la seguridad, por ejemplo, yo veía la falta de respeto, y no porque sea un respeto sublime al uniforme, ni mucho menos, pero cuando hay una falta de respeto a la bandera, bueno, vayan a hacer eso a un país islámico, vayan a hacer eso a un país del Pacto de Varsovia, porque el Pacto de Varsovia no está tácitamente como era antes, pero siguen unos conglomerados, siguen algunos pensamientos. Vayan a hacer eso al Kurdistán, a Azerbaiyán, a Bielorrusia, a Rusia, vayan a decirle algo a Putin. Vayan a China. Incluso las dos Chinas, porque están la China nacionalista, tampoco se lo aguantarían. Vayan a hacer, no. Entonces acá nosotros vivimos rasgando vestiduras y creyéndonos no sé qué, que en realidad damos tristes espectáculos los chilenos. A mí me da... Voy a hablar de un tema que a lo mejor no puede ser poco atractivo, pero yo hace mucho tiempo atrás escribí sobre la avalancha silenciosa. Y la avalancha silenciosa no fue más ni menos que un grupo de personas que empiezan a llegar al país migrando de a poquito, 1, 2, 3, 4, tanto. Y hizo un análisis respecto a lo que pasaba con los haitianos. Todos los haitianos que los miraban en menos, que aquí, que allá, entraron, trabajaron, tema evangélico. Y además vinieron a ocupar un espacio que había dejado la población masculina chilena. Y nadie quería decirlo. Cuando yo lo escribí me miraron, claro. Muchas de esas señoras que tenían una casa aquí y allá, que no tenían pareja, los haitianos vinieron a... O sea, como hubo una especie de acercamiento, transculturación, que no es xenofóbico, que no tiene nada que ver en contra del extranjero, sino que nuestra mentalidad empezó a cambiar, incluso determinadas bases. Los hombres se reían, llegaron las colombianas, estupendas. Y las mujeres dijeron, bueno, ahora llegaron los haitianos, pues. Y empezaron a cambiar montones de conductas, de esta transculturización. Entonces criticamos a los colonos alemanes que llegaron a trabajar al sur de Chile, a los suizos, a todos los demás. Pero no criticamos a las personas que vienen a vivir del área de servicio, no productivo. Así es. Del área de servicio. Yo creo que dentro de todo eso también es una desconstrucción encubierta. Sí, pues otro de los esquices. Absolutamente, lo estás planteando ahí abiertamente. Perfecto. Jorge, con esto yo creo que le hemos dado una mirada de conjunto a una enorme cantidad de temas. Podríamos estar conversando todo el día y no agotaríamos un 1% todo lo que hay que decir. Así que te voy a dejar invitado en una próxima oportunidad al canal nuevamente, y ha sido un tremendo orgullo y agrado poder conversar contigo en esta entrevista a la semana de Radio Televisión Santiago de Chile. Muchas gracias a las personas que nos están viendo y escuchando, y por supuesto a ti, Alexis, por acogerme con tu familia, y que tantas cosas que hemos conversado antes, por supuesto, y mejor ahora ya en forma abierta con la gente. Y a ustedes nos vemos en otra entrevista de la semana de RCT Chile. Chao.